en el desarrollo del webinar. Vamos a iniciar. La persona que va a dar el webinar el día de hoy es el señor Jorge Alzate. Jorge Alzate se desempeña como gerente de producto de Cerca Technology para toda Latinoamérica. Lleva más de 13 años de experiencia en implementación de este tipo de herramientas en toda nuestra región. Así que iniciamos con él y lo dejamos con el tema. Gracias a todos. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro segundo webinar que tiene por nombre Gestión del rendimiento de los trabajadores a través de Labor Management. Vamos a cumplir dentro de esta sesión de trabajo esta agenda. Lo primero es un marco introductorio a la gestión de mano de obra dentro de los centros de distribución. Vamos a tratar de ver un poco cómo está actualmente esta práctica dentro de la industria logística. Luego vamos a entrar a ver unas definiciones de qué es Labor Management, cómo se comporta y qué debería contener un software de Labor Management, y después de ver estos conceptos vamos a entrar a la aplicación, en este caso nuestro producto bandera que es SCE, y vamos a tratar de ver algunas de las funcionalidades de Labor Management directamente en la última versión que ha lanzado Infor, que es la versión 11, salió a producción hace aproximadamente 2 meses. Iniciemos entonces nuestro programa con un marco introductorio a la gestión del rendimiento de los trabajadores. Existen varios factores que influyen dentro de la productividad de los centros de distribución. Esta es una pequeña lista de esas variables, pero es bueno recordarla. El primero es el diseño adecuado de los centros de distribución. El layout del centro de distribución impacta mucho cómo los trabajadores son productivos o no dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestra empresa. También el tener a disposición de los trabajadores equipos para el manejo de materiales adecuado con los productos que comercializamos es importante para lograr una buena productividad. Los tipos de estantería apropiados que sean adecuados para el producto que estamos almacenando, que tengamos la clasificación correcta de los productos de acuerdo a las cargas que van a soportar esas estanterías y los tamaños adecuados de cada uno de esos cajones que generalmente llamamos ubicaciones o bins dentro de las instalaciones. Otro de los factores importantes son los métodos de captura de información. Definitivamente, entre más rápido los usuarios puedan hacer las confirmaciones y el ingreso de datos a las aplicaciones o a los software que controlan los almacenes, será mejor la productividad de esos usuarios. Es importante en los métodos de captura de información que podamos identificar qué capturar dentro de las aplicaciones. A veces queremos llevar el control y hacemos que los usuarios capturen más información de la necesaria con el fin de tener una trazabilidad muy importante, pero toda trazabilidad conlleva un costo y cada captura de información toma un tiempo dentro de la operación, lo cual puede ir en detrimento de la productividad. El diseño de los centros de distribución en la cara de picking, lo que generalmente llamamos slotting, es parte fundamental dentro de la productividad. Esto es el diseño correcto de la posición del producto dentro de la línea de picking, lo cual va llevando al usuario de una forma productiva y progresiva a recoger los productos que necesitan ser despachados o almacenar los productos que necesitan ser guardados. El slotting también tiene una parte importante dentro de la forma como la productividad se eleva dentro de los centros de distribución. Estos dos últimos hablan mucho de la gestión de mano de obra que nosotros queremos aplicar dentro de los centros de distribución y tienen que ver directamente con el tema que vamos a ampliar a continuación, la gestión de la mano de obra. Cuáles son los retos, qué problemáticas actualmente tenemos dentro de la gestión de mano de obra en nuestro entorno y las tecnologías aplicadas a esa gestión de la mano de obra como un WMS o como un sistema de Labor Management como el que vamos a ver a continuación.
Iniciemos entonces esta sesión de trabajo afirmando la importancia de la gestión de mano de obra dentro de los almacenes. Para ello nos vamos a apoyar en una encuesta realizada por Prilis Media Research, en donde les hizo diferentes preguntas a los gerentes de los centros de distribución y gerentes de logística, especialmente en Estados Unidos, y donde nos muestra la realidad de la gestión de mano de obra en el mundo. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que entre el 50 y el 70% de los costos operativos, o lo que nosotros consideramos como costos logísticos, tienen que ver con la mano de obra. Esto es un peso importante dentro del tema de los costos y se convierte a la vez en una necesidad de gestión, ya que es un monto importante, así como en una gran oportunidad. Tal vez si intervenimos en la mano de obra, vamos a poder hacer una reducción de costos más efectiva y rápida dentro de nuestros centros de distribución. En esta encuesta que se realizó a los gerentes de logística de las áreas, pudimos evidenciar básicamente cuáles son los retos a los que se están enfrentando en la actualidad dichos gerentes. Lo primero es que uno de los principales temas que les toma mucho esfuerzo o a lo cual deben dedicar mucho tiempo es a encontrar y retener trabajadores calificados. El 62% de las personas encuestadas respondió que esto es uno de los retos a los que se enfrentan hoy día. Otro de los retos es incrementar la fuerza laboral, es decir, administrar mejor los recursos que ya tiene, las personas con las que ya cuenta, elevar la productividad de estas personas. Y tercero, controlar los costos de mano de obra. Si nos damos cuenta, estos tres factores o estos tres retos están íntimamente involucrados. Necesito retener a las personas que contrato y hacerlas más productivas con la finalidad de reducir los costos de la operación. Además, se identificó por medio de esta encuesta que existe al menos una rotación del 36% en el personal, es decir, el 36% de las personas que contrato se van al cabo de un periodo de tiempo, no los puedo retener por mucho tiempo dentro de la compañía. También se les preguntó a este grupo de personas cómo se sienten con la productividad de la fuerza laboral que tienen actualmente. El 8% respondió que estaba bien, que sobrepasaba sus expectativas, la productividad que tiene actualmente. El 42% respondió que estaba en el promedio y el 43% de estas personas respondió que estaba en el promedio comparado con compañías que hacen lo mismo que ellos hacen, es decir, que están bien con respecto a la industria en la cual tienen su actividad. Si nos damos cuenta por este gráfico, lo que nos están diciendo es que la percepción de productividad de estas personas es alta, soy muy productivo. Sin embargo, cuando o en consecuencia de esto, se muestra que el 68% de las personas hace 2 años pensaba que administrar la fuerza laboral era muy importante dentro de su compañía. En los próximos 2 años ese mismo porcentaje va a aumentar al 74%, es decir, la encuesta le preguntó a las personas, ¿usted cree que en los próximos 2 años la administración o la gestión de la fuerza laboral va a ser importante para su compañía? Y el 74% respondió que sí. Esto quiere decir que en el mercado vamos a necesitar herramientas que nos permitan hacer una muy buena gestión de esa fuerza laboral que tenemos en los centros de distribución. Cada vez la gestión o la administración de esa fuerza toma más valor y como impacta directamente los costos de las compañías, y uno de los problemas que tenemos actualmente los gerentes de centro de distribución es la disminución de los costos, ¿cómo hago más con los recursos que ya tengo? Los sistemas de gestión de la fuerza laboral son muy importantes ahora dentro del mercado.
Una de las preguntas relacionadas con esta encuesta era ¿qué prácticas le gustaría cambiar o mejorar en los próximos 2 años, en los próximos 24 meses dentro de su compañía? La primera que se identificó es entender cuáles son los problemas que no me permiten llevar una mejor productividad. Si ustedes recuerdan un par de láminas atrás estábamos diciendo yo creo que estoy bien, pero no sé qué necesito hacer para mejorar la productividad de la compañía. El 58% de estas personas piensa que necesita de alguna forma una herramienta que les ayude a identificar cuáles son los problemas por los cuales la productividad no aumenta o en qué están invirtiendo las personas el tiempo que están dentro de la bodega y que no se ve reflejado en la productividad. Otro de los puntos importantes a implementar es redefinir y obtener en tiempo real la productividad. Generalmente las mediciones de productividad son muy básicas, siempre estamos hablando de líneas por hora por persona o un número de unidades despachadas diarias por el almacén o cuando mucho, y podemos llegar al nivel del individuo, es cuántas líneas está despachando el usuario o está preparando el usuario o está recibiendo el usuario dentro de un lapsus de tiempo. Esas mediciones, digamos que son de una época en la cual no existían herramientas que me dieran una mayor aproximación a la realidad. Casi siempre son promedios y los promedios se desvirtúan mucho, pero era la herramienta que teníamos hace 5 o 10 años. Ahora están naciendo un nuevo grupo de herramientas que nos pueden ayudar a identificar ya no la productividad en términos de líneas por hora o unidades por hora hombre, sino en términos de la efectividad del usuario. Es decir, analizar cada tarea que realiza el usuario de forma individual y de esta forma establecer si el usuario en cada tarea que realizó fue eficiente y efectivo o no lo fue. Por ello, un 27% de este grupo de personas está pensando en implementar un sistema de gestión de mano de obra en la compañía para poder cubrir estos dos primeros puntos y poder tener esa información en tiempo real a la mano cuando necesite tomar decisiones. Un 24% de las compañías que se entrevistaron están pensando en automatizar la fuerza laboral, es decir, pasar de las personas a las máquinas, al automatismo dentro de sus instalaciones. Después de ver esta realidad y darnos cuenta de que hay una necesidad creciente en el mercado por un sistema que permita administrar la gestión de la mano de obra dentro de sus instalaciones, vamos entonces a entrar a definir qué es un sistema de gestión de mano de obra y qué características debe tener un sistema de gestión de mano de obra. Lo primero que vamos a entender es qué es un labor management, que es un sistema de gestión de mano de obra. El sistema de gestión de mano de obra es un sistema que nos permite planificar, seguir, medir y monitorear y reportar las actividades de trabajo que ocurren en piso. Es decir, que nos permite planificar, decir cuántos recursos necesito para hacer la operación que tengo dentro de mi centro de distribución, que me permite hacer seguimiento a esa planeación, que me permite entender y comparar lo que estaba planeado con lo que realmente ejecuté y determinar cuáles son esas desviaciones del plan original con la finalidad de retroalimentarlo y hacerle ajustes para las futuras planeaciones. Medir, entender qué hace cada persona dentro del centro de distribución. Monitorear el cumplimiento de los estándares que se definen para cada actividad dentro del centro de distribución y que contenga un conjunto de reportes que me permitan de una forma gráfica y sencilla entender qué es lo que está pasando en mi bodega, en mi centro de distribución o en mi compañía como tal. ¿Ok?
Eso es lo que es un labor management, un sistema, en resumen, que permite planear, seguir, medir y monitorear y reportar las actividades, siempre con miras a reducir los costos de la mano de obra dentro de un grupo de instalaciones. ¿Qué debe gestionar un sistema de mano de obra? Lo primero es que te debe ayudar o te debe permitir hacer una definición de estándares. El estándar es el punto de comparación, son las metas que debe cumplir cualquier operario cuando en el centro de distribución realiza una actividad. Es tener unas herramientas de previsión y planificación de la mano de obra, es decir, que te permita una definición adecuada de usuarios, de turnos, de días no laborables, que te permita entender con la historia de lo que ha ocurrido o con la demanda de trabajo, las órdenes que se van a recibir, las órdenes de compra que se van a recibir en el centro de distribución o las órdenes de expedición que se van a despachar desde el centro de distribución, cuáles son las necesidades de recursos para recibo, despacho, picking, reabastecimiento, almacenamiento, etcétera, dentro de nuestros centros de distribución. Entonces, un labor management debe tener una herramienta de previsión. Y por último, unos reportes de productividad y unos reportes de productividad que vayan a diferentes escalas, que no sean solamente del individuo, sino que te permitan medir un centro de distribución, un grupo de usuarios y desde luego al individuo como tal, porque lo que un labor management debe garantizar es que vas a poder saber por cada usuario, por cada individuo de tu centro de distribución, uno, cuál es el costo de ese individuo, y dos, cuál es la productividad en términos de eficiencia de ese individuo dentro de las instalaciones. ¿Por qué debemos implementar un labor management? Básicamente el incremento de productividad es un proceso que no es mágico, no van a aparecer de la noche a la mañana con un labor management y van a poder obtener buenos resultados. Yo creo que esto es un paso a paso que ustedes van a ir desarrollando y nosotros lo hemos definido en 4 pasos fundamentales. El primero es la cimentación, es decir, hay que definir las bases sobre las cuales debe operar el centro de distribución. Para ello ustedes deberían ejecutar planes de trabajo, tener desarrolladas algunas guías de operación e identificados unos flujos de proceso entre los cuales vamos a trabajar. Cuando ustedes realizan estas 3 acciones, generalmente que son la base de cualquier centro de distribución, van a obtener un incremento de productividad de un 0 a un 10%. Van a obtener un incremento de un 0 a un 10%. El siguiente paso dentro de este proceso es la organización. Después de que ustedes tienen la base, lo primero que tienen que hacer es preocuparse por tener gente entrenada, recursos preparados para realizar las actividades que están pendientes dentro del centro de distribución. Tienen que tener procedimientos de trabajo normalizados, es decir, la estandarización del trabajo, identificar cuáles son los pasos que siempre deben seguir los usuarios. Deben tener un almacén que sea visual, un almacén que les permita entender cuáles son los diferentes flujos que corren y dónde ocurren en el centro de distribución, y deben comenzar a tener unos avances en la conformación del centro de distribución, la cara de picking. Esto se conoce bajo el nombre de slotting. Cuando ustedes ya tienen fundadas esta parte que nosotros denominamos organización, van a tener entre un 5 y un 15% de incremento de productividad. Luego vendría la tercera etapa, en la maduración de un centro de distribución. Cuando ustedes están en esta tercera etapa, ya están considerando la implementación de un WMS, están ejecutando algunos proyectos para la automatización de la captura de la información, ya sea por voz o algún mecanismo, y pretenden o quieren tener visibilidad en tiempo real. Cuando ustedes ya logran este nivel, pueden tener un incremento de productividad que va del 10 al 25% aproximadamente. Por último, cuando ustedes ya tienen el WMS controlado y tienen todos los métodos de captura optimizados,
pueden ingresar a esta fase que es el Labor Management System, la implementación de un sistema de administración de mano de obra, que debe incluir la definición de los estándares, es decir, el tiempo objetivo a desarrollar por cada una de las actividades. Pueden tener estándares de múltiples niveles que sean un poco más complejos que decir una tarea de picking debe durar en promedio 30 segundos. No, es si la tarea de picking está de un nivel a 5 metros de altura o a 3 metros de altura, debe tardar 45 segundos en lugar de los 10 segundos que debe tardar para el proceso en piso. Un momento, por favor. Me estaban reportando por el chat que tenían problemas del sonido. ¿Alguien me puede confirmar si están escuchando bien? Ok. Voy a continuar entonces con... Por aquí estamos escuchando bien. Perfecto, gracias. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces estamos hablando de los estándares multinivel. Un estándar multinivel es aquel que te permite definir muchas características de cada actividad que se desarrolle. Las actividades son asimilables a las tareas. Por ejemplo, cuando yo tengo una tarea de recepción, dependiendo si estoy recibiendo unidades sueltas o estivas completas o estivas de múltiples productos, el tiempo objetivo va a ser diferente a si estoy recibiendo una estiva homogénea o un palet homogéneo. Esos son estándares multinivel, definir el tiempo objetivo para cada una de estas variables que estamos teniendo dentro del centro de distribución. También es importante que tengamos un concepto de trabajo en equipo. Definitivamente en el centro de distribución no pueden existir islas, ya que para hacer más eficiente el uso de los recursos puede ser necesario dentro de los planes de trabajo el llevar a los usuarios de su zona base a que apoyen otras zonas que tienen un incremento o un pico de operación de determinados días de la semana. Eso lo vamos a ver ahora en la demo que tenemos preparada. Y todo esto nos lleva a tener técnicas sofisticadas de contratación. Ya no contratamos la primera persona que encontramos en el mercado, podemos comenzar a pensar en personas un poco más preparadas para la actividad que va a desarrollar dentro del centro de distribución. Cuando aplicamos este grupo de recomendaciones, podemos obtener un incremento entre el 15 y el 30% de la productividad en nuestros centros de distribución. Este programa está basado en el concepto de primero gatear, luego caminar y por último correr. Entonces es parte importante de que ustedes dentro de sus centros de distribución puedan ir cumpliendo el programa para que puedan tener una mayor productividad si quieren irse con un sistema de gestión de mano de obra dentro de sus centros de distribución. Ya, les recordamos que durante todo el desarrollo del webinar, por medio de nuestro chat de la herramienta, pueden enviarnos sus preguntas, nosotros las vamos a estar respondiendo al final de la charla, o en algunos casos, pues, si nos dejan sus datos vía correo electrónico en una llamada con ustedes. Entonces, aprovechen para enviarnos varias de las preguntas que tengan para así sacarle mayor provecho al webinar y solucionar todas las dudas que ustedes tengan sobre esta nueva herramienta. Continuamos con Jorge. ¿Dónde están las áreas de ganancia en los centros de distribución según los últimos proyectos de Labor Management que se han implementado? Básicamente se definen por esta fórmula. La productividad es el resultado de sumar el tiempo de utilización de las personas con los métodos de mejoramiento y el ritmo de la actividad. El tiempo de utilización o el tiempo de aprovechamiento es la medición inicial
la eliminación de los puntos muertos, que es lo que llamamos el tiempo indirecto. Es encontrar aquellos tiempos hasta donde puedo aumentar la utilización en general de mi centro de mi fuerza laboral dentro del centro de distribución. Los métodos de mejoramiento es hacer cosas diferentes, es hacer cosas más inteligentes, eliminar los pasos, introducir, por ejemplo, productos etiquetados si es que mis productos no están etiquetados para facilitar la captura de información, es hacer cosas como preetiquetar los productos antes de que comience la operación del picking para que esto no se me convierta en un proceso que tiene que ocurrir durante las preparaciones, es la eliminación de la doble manipulación de los productos. Entonces, eso es métodos de mejoramiento. Hay que hacer algo que no necesariamente está relacionado con un WMS o con un LMS. Yo creo que hay que ser ingeniosos en esta parte, que me permitan ser más productivo y agilizar la captura de información. Por eso la primera lámina iba muy de la mano son muchas las variables que debo tener en cuenta dentro del centro de distribución para aumentar la productividad y entender también que los sistemas son herramientas que me permiten aumentar la productividad, pero que no son el único factor. La implementación de un WMS o un LMS por sí no te va a dar un salto de productividad enorme si no tiene una combinación con otros factores que no dependen de la implementación del WMS o del sistema de gestión de mano de obra. El ritmo de la actividad es empezar a medir. ¿Empezar a medir qué? Resultados por persona, de cada una de las personas. Y que las personas puedan medirse a sí mismos. ¿Qué significa esto? Que una persona pueda ver dentro de su plataforma que lo está soportando, por ejemplo, el WMS, a medida que va realizando una tarea, que pueda saber si está atrasado o no según la meta que tiene presupuestada, según las tareas que está haciendo. Una persona que sabe que va atrasada dentro de su productividad, su reacción normal siempre va a ser a igualar esa productividad o sobrepasarla. Es decir, eso es lo que va a ayudar al ritmo de la actividad, a que las personas aceleren su trabajo. Vamos a ver un ejemplo de medición de la productividad. Tenemos en este caso a dos personas las cuales vamos a comparar. Tenemos a Ricardo y a María. Ricardo tiene un trabajo donde selecciona 80 líneas cada hora. Él siempre prepara cajas completas que pesan en promedio 50 libras y está construyendo pallets en un área de 100 metros cuadrados en la cual tiene 3 niveles de almacenamiento. María, por otra parte, trabaja preparando en promedio 100 líneas por hora, selecciona unidades sueltas, prepara cajas y esas cajas en promedio pesan 2 libras. Recorre un área de 20 metros cuadrados para hacer la preparación de esas cajas. Entonces yo creo que aquí lo que cabe preguntar es, teniendo en cuenta estas características de quién es el más eficiente dentro del centro de distribución. ¿Será Ricardo el más eficiente o será María la que es más eficiente? Aquí la respuesta es que los dos pueden ser eficientes porque cada uno tiene un trabajo diferencial, porque cada uno tiene un trabajo que no es igual y no es comparable entre sí, porque no trabajan en el mismo área, no realizan la misma actividad, no recorren la misma distancia, no tienen la misma elevación. Entonces, necesitamos una forma de medir a cada uno individualmente con unas metas diseñadas para cada persona. Y allí es donde el Labor Management es necesario, porque hacer esto nosotros como gerentes de centros de distribución es muy complejo y es muy difícil de lograr sin herramientas que puedan soportar este tipo de mediciones. La medición de la productividad debe llevarnos a poder definir por cada persona, en este ejemplo vamos a llamarlo Juan, por cada persona todo lo que está ocurriendo dentro de su área de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una medición en la cual podemos detectar que Juan llegó a las 7:10 de la mañana, a esa hora comenzó a trabajar, recibió la primera asignación
hizo una serie de trabajo y a las 7:41, 31 minutos después, terminó ese primer paquete de instrucciones. Luego tuvo un tiempo muerto hasta que inició la segunda asignación, que fue a las 7:48, y así sucesivamente hasta las 3 de la tarde. Estas son labores directas que Juan ejecutó dentro de la operación. Labores directas en un WMS se pueden identificar porque son las que se hacen por medio de trabajo dirigido, por ejemplo, un picking, un conteo cíclico, un almacenamiento, un reabastecimiento, tareas de toma física. Todas esas son labores directas que debe realizar el usuario guiados por un WMS. Pero también hay una serie de actividades indirectas, como por ejemplo, en este caso, la limpieza del centro de distribución. En este caso, Juan tiene un pasillo asignado y él todos los días antes de finalizar el turno debe ir al pasillo, revisar todas las ubicaciones, hacer el aseo en general, recoger papeles, sacar cajas vacías de las ubicaciones, dejar el pasillo despejado. Eso le toma 30 minutos o 30 minutos es el tiempo que tenemos definido para que realice esa actividad y al final se desconecta a las 4 de la tarde. Entonces, lo importante de un sistema de gestión es que nos está indicando que en este ejemplo la persona tiene 6.28 horas de trabajo efectivo en una jornada que puede ser de 8 horas o más. Esto es lo que es medición de la productividad, es entender en cada momento dónde está el gap, qué está haciendo la persona cada minuto del día y que él de una forma fácil, de una forma ágil, lo pueda reportar sin salir del entorno del WMS. ¿Ok? Para entender un poco cómo funciona o cuál es la lógica que sigue un sistema de gestión de mano de obra cuando define una meta, un tiempo objetivo, lo podemos observar aquí. Vamos a tomar el caso de una tarea de almacenamiento. Tenemos una tarea de almacenamiento que está en esta ubicación de recepción y que la vamos a llevar hasta la ubicación final asignada por el WMS, no por Labor Management, no es su función, el WMS tiene sus propias funciones, pero para almacenar este producto hasta allá, yo necesito saber cuál es el tiempo objetivo de este almacenamiento. Fíjense que siempre cuando hablo de la productividad, ahora estoy hablando en términos de tiempo, es cuánto es el tiempo necesario para que una persona haga esta tarea. Entonces, el WMS en combinación con el sistema de Labor automáticamente presenta el tiempo objetivo que tiene este usuario, que aquí lo estamos viendo como 10 minutos y 52 segundos, para llevar esa mercancía que está en esta ubicación hasta esta ubicación final dentro del centro de distribución. Para ello, Labor Management utiliza lo que llamamos el motor de estándares. ¿Qué significa el motor de estándares? Básicamente vamos a tener una operación que es la operación de almacenamiento y vamos a tener algunos elementos que van degradando la productividad, la cual tenemos que tener considerados dentro de nuestro esquema de búsqueda de información, que son la dificultad de la tarea y la fatiga. Aquí básicamente una tarea de almacenamiento la vamos a descomponer en varios puntos que vamos a llamar elementos. Los elementos que componen una operación de almacenamiento pueden ser, y aquí solamente vamos a enumerar algunos, el tiempo de desplazamiento al muelle desde la ubicación donde está el usuario cuando inicia la actividad. Este se puede medir en centímetros o en metros directamente en la ruta. El tiempo en el muelle es la cantidad de tiempo que le toma a un usuario buscar un pallet una vez que ya está dentro del muelle. Y después, otro elemento es la recogida del pallet. ¿Cuánto tiempo le toma al usuario recoger el pallet?
posicionarse frente al mismo, tomarlo y levantarlo para que esté listo para transportarlo hacia la ubicación final. Luego, el viaje de ida hacia la ubicación final, que eso también está afectado por que es el desplazamiento en metros o en centímetros dentro del centro de distribución hacia esa ubicación. La elevación del pallet cuando ya llegamos a la ubicación final, si es una ubicación de tercer nivel, de segundo nivel, es diferente almacenar en un segundo nivel que en un cuarto nivel, ya que hay un tiempo de elevación. Entonces ese es otro elemento que va a afectar el tiempo objetivo de la tarea. Colocar el pallet en la ubicación final es el posicionamiento del pallet, y si efectivamente hay que sacar pallets vacíos de las ubicaciones, también es otro elemento que va a afectar esta tarea de almacenamiento. En nuestro ejemplo, después de considerar todos estos elementos, después de considerar todos estos elementos, también cada elemento puede tener un conjunto de subelementos que determinen la duración de la actividad. Por ejemplo, en el viaje a la ubicación de destino, podemos estar considerando diferentes tipos de montacarga que se mueven a diferentes velocidades. Este recorre 1 metro en 0.29 minutos y así sucesivamente. Metro o centímetro en un factor de tiempo. Entonces aquí cada equipo se mueve a una velocidad diferente y ese equipo con el que el usuario se conectó le puede hacer que la tarea demore más o demore menos. Y de esta forma estamos logrando una medición objetiva de la actividad que desarrolla una persona dentro del centro de distribución. Después de analizar los elementos y los subelementos, comienzan a sumarse el tiempo objetivo de cada una de esas actividades hasta llegar a determinar el tiempo objetivo de la actividad, en este caso de un almacenamiento, que es el tiempo que se le muestra al usuario para la ejecución de ese proceso. ¿Ok? Planificación del trabajo. La planificación del trabajo dentro del centro de distribución siempre trata de responder estas dos preguntas que se hacen todos los encargados del centro de distribución. ¿Cuánto trabajo tengo? ¿Y cuántas personas necesito para ejecutar ese trabajo? Pero yo creo que lo más importante que debe ayudarnos a hacer Labor es, además de estas dos preguntas, ¿dónde necesito ubicar esas personas para poder cumplir con todo el trabajo que tengo dentro del centro de distribución? Esto es lo que necesitamos con la planificación del trabajo. Básicamente existe una configuración que se puede realizar dentro de los software de Labor Management que van a combinar todas las características del almacén, por ejemplo, cuál es el almacén, cuántos usuarios tengo, qué turnos tengo para trabajar, qué actividades puede realizar cada usuario, cuáles son los roles de esos usuarios dentro del centro de distribución, cuáles son los horarios a la semana que cumple cada uno de esos usuarios, para al final poder tener horarios de trabajo para los usuarios y los estándares de lo que puede realizar cada persona. ¿Okay? Al final de esto, vamos a tener una planeación del tiempo, y la expectativa es que podamos ver y balancear dentro de nuestros centros de distribución. Existe una confusión general entre lo que hace un WMS y lo que hace un LMS. Por eso vamos a tratar de aclarar esa duda dentro de este par de láminas que les voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es el enfoque dentro del WMS? El enfoque del WMS es la gestión de las tareas. ¿Qué significa gestionar las tareas? Entregarle la tarea a la persona adecuada en el momento adecuado en que se debe realizar. Ese es el enfoque del WMS como gestión de tareas.
¿Qué más debe hacer el WMS? El seguimiento en tiempo real, es decir, lograr y medir el tiempo de inicio y el tiempo final de cada actividad. Es el cronómetro, cuando es lo que me dice la ejecución, cuándo se hizo. El enfoque del WMS es la ejecución. ¿Qué más? Poder permitirle al usuario el ver cuál era la meta y cuál es el real ejecutado de ese usuario dentro de la tarea que estaba realizando. Y la asistencia es que los supervisores puedan ingresar las actividades que no reportó el usuario, validadas por él, y que permitan de esta forma entender cuáles son los gaps que estamos teniendo dentro de nuestro centro de distribución en términos de tiempo. Y por último, hacer la presentación de los reportes de desempeño, es decir, si está bien o está mal contra la productividad esperada, es una función que debe cumplir el WMS. Entonces, ¿de qué se encarga el Labor Management System? Lo primero es de la configuración de los estándares. Este señor es el que sabe cuánto debe durar una actividad específica, o el que debe calcular cuánto debe durar una actividad específica e informárselo en tiempo real al WMS. Tiene que controlar el motor de estándares para reportar al WMS el tiempo objetivo, y tiene que hacer un balanceo del trabajo, me tiene que ayudar a hacer un balanceo del trabajo, me tiene que informar dónde están las desviaciones de mi operación para tratar de compensarla reacomodando a las personas. A eso le llamamos balanceo del trabajo. Y por último, hacer el seguimiento de los planes que se hicieron versus la ejecución real, pero ya más a nivel de programación que de individuo como tal. ¿Ok? Básicamente, combinados los dos elementos, el WMS y el Labor Management, deben mostrarme o darme una visibilidad de los estándares, establecer esa visibilidad para los usuarios dentro del WMS como si fuera parte normal del flujo de la operación sin tener que hacer modificaciones al software. Seguimiento del trabajo en línea, eso quiere decir que me debe mostrar qué está haciendo cada uno de los operarios o qué hizo cada uno de los operarios durante el turno que está ejecutando o en el pasado durante los turnos donde ya corrió. Debe poderme mostrar el almacén de forma visual, deben poder decirme de los grupos de ubicaciones que tengo, cuáles pertenecen a cuál zona y cuál es la carga de trabajo dentro de las zonas del centro de distribución. Y por último, generar reportes de eficiencia. Recuerden que aquí ya no estamos hablando de productividades promedio, estamos hablando de eficiencia del centro de distribución. Estas láminas nos van a reflejar, o en esta lámina nos está reflejando el nivel de satisfacción que han obtenido las empresas que ya han implementado un sistema de Labor Management System. En este caso, el 11% se ha declarado extremadamente satisfecho. Estas respuestas fueron tomadas de la misma encuesta que realizó Prilis Media Research. El 11% se ha declarado extremadamente satisfecho, el 38% se ha declarado satisfecho, muy satisfecho con la productividad luego de la implementación del Labor Management System. De alguna forma satisfecho el 47% y no satisfecho el 4%. ¿Ok? Eso quiere decir que definitivamente hay empresas que están muy satisfechas y otras no tanto con la implementación de los sistemas de gestión de mano de obra. ¿Cuál es la última pregunta que vamos a mostrar aquí de esta encuesta? Es ¿cuál ha sido el incremento de productividad que ha obtenido después de implementar un sistema de gestión de mano de obra, un LMS? Por arriba del 35% respondió el 8% de las empresas, entre el 25 y el 34 respondió el otro 8%,
y entre el 10 y el 24 el 47%, es decir, que la mayoría de las empresas obtuvieron incrementos de productividad de más del 10% al hacer la implementación de un Labor Management System. Ok, vamos a pasar un poco de las láminas del PPT a la aplicación. Voy a mostrarles un poco cómo ocurre esto dentro del WMS. Básicamente, es difícil mostrarles todo en esta Webex, no pretende ser un entrenamiento, sencillamente voy a pasar por algunas pantallas, algunas configuraciones y mostrar algunos resultados para que ustedes vean cómo esto contribuye al proceso. Vamos a entrar al WMS, voy a entrar en este caso al almacén 1, esta es la visión que tiene la nueva versión, la última lanzada por Infor, es la versión 11 de SCE. Una de las primeras cosas que dijimos que deben garantizar un WMS y un LMS es tener la visibilidad del centro de distribución. Voy a entrar aquí para que ustedes puedan ver. Ahora el centro de distribución se puede ver de una forma gráfica y ustedes van a poder modelar, incluso entrar a ver un pasillo específico, un grupo de estanterías específico, para ver cómo está distribuido. Incluso pueden hacer location details, clic en alguna zona, perdón, me voy a mover un poco, y ver aquí en línea qué inventario está contenido dentro de la ubicación a la que le dieron clic. Si ustedes le dan clic aquí al mapa, van a poder ver dónde más está ese producto dentro de su almacén. Aquí nos damos cuenta que el producto está además en este nivel, en este segundo, en este tercer nivel. También lo vemos por aquí por atrás. Tenemos un poco más por este lado. Vemos que tenemos un poco más aquí y vemos que tenemos también inventario en nuestra área de recepción. Entonces pueden hacer consultas de inventario, dónde está dentro del mapa gráfico. Pero yo creo que lo importante, además de que nos dé la visión gráfica, es que nos muestre el trabajo que tenemos pendiente por realizar dentro de nuestro centro de distribución. En este caso estamos viendo las tareas de picking. Aquí estamos viendo que tengo 45 direcciones de despacho que actualmente me están pidiendo inventario dentro de mi centro de distribución en tareas planeadas, en tareas programadas. Aquí puedo ver los códigos de esos almacenes. Puedo ver que son 45 órdenes. Incluso podría llegar, si quiero saber una orden específica, de dónde está tomando el inventario que vamos a despachar. Puedo, aquí incluí muchas órdenes, perdón. Puedo comenzar a quitarles cargas al gráfico para que no me filtre todo. Solo un momento les muestro aquí. Puse muchas. Ok, así las cosas, yo puedo tratar de entender una orden específica de dónde está tomando el inventario. Aquí nos damos cuenta que lo está tomando de estas 3 posiciones. O si cambio la orden, me va a mostrar cuáles son esas posiciones. Si yo quiero ver un grupo de órdenes, como en este caso, si se dan cuenta está cambiando el gráfico y aumentando la cantidad de trabajo. De estas ubicaciones es donde está tomando el trabajo. Algo importante es que esto lo está mostrando con las tareas realizadas dentro del WMS.
Pero eso no significa o no me está mostrando la carga, pero no me está mostrando el tiempo objetivo. El tiempo objetivo se calcula cuando se crea la ola o cuando el WMS, cuando el usuario entra al WMS a ejecutar la actividad. Entonces yo voy a poder ver cuál es mi área congestionada. En este caso yo me puedo dar cuenta de que esta zona, la zona A de mi centro de distribución, tiene toda la carga de trabajo y que las otras zonas no tienen absolutamente ninguna carga de trabajo de preparación. Entonces puedo comenzar a direccionar usuarios de las otras zonas para que colaboren en esta, que es la que más tiene trabajo en este momento. ¿Cómo puedo visualizar esto? Lo primero es, vamos a hablar un poco de cómo el WMS calcula los estándares, el tiempo objetivo. Vimos una operación de almacenamiento y vimos que tenía condiciones, que son, por ejemplo, los equipos con los que se van a ejecutar, y que esas condiciones podrían afectar el tiempo de trabajo. Tenemos condiciones, elementos. Los elementos pueden ser el tipo de actividad que voy a hacer, un picking asistido, un cluster picking, un conteo cíclico, y esos elementos pueden contener a su vez subelementos que son algunas características propias de la tarea que van a llevar a que la tarea tarde más que otra dentro de ese proceso. Entonces, por cada subelemento, que es, por ejemplo, escanear la ubicación tiene un tiempo normal asignado, presionar Enter en el owner, escanear el producto, colocar la cantidad, todas esas diferentes combinaciones deben tener un tiempo representado para que al final podamos llegar a un tiempo objetivo. Cuando un usuario trabaja en el WMS, voy a ingresar aquí a la aplicación, por ejemplo, haciendo una tarea de recepción, vamos a entrar aquí a recepción de ASN, y va a escanear el producto, se le muestra la pantalla para que haga la recepción, voy a recibir 10 unidades en un LPN, y luego presiona Enter. En este momento, el WMS está registrando la actividad que hizo el usuario y le va a decir el tiempo estándar para la actividad que usted ejecutó era de 53 segundos. Usted realizó esa actividad en 3 segundos, por ejemplo, usted tiene un performance muy alto. Es decir, estoy midiendo el tiempo objetivo que me da Labor Management con el tiempo real de ejecución de la tarea y le puede indicar al usuario cuál es el performance. Cuando un usuario ve este performance en negativo, generalmente las siguientes actividades tiende a hacerlas más rápido para ver cómo recupera este tiempo que perdió. Entonces, esto es parte de lo que hacen el WMS y Labor Management integrado. ¿Cómo llegamos a este tiempo objetivo? Recuerden el caso del almacenamiento que estuvimos viendo. En este caso estamos viendo el de recepción. Pero en el caso del almacenamiento, el WMS determinó la operación, buscó todos los elementos asociados a la operación, qué subelementos afectan estos elementos y al final determinó el tiempo objetivo sumando todas las condiciones que tiene la tarea. En este caso estaba representada en una recepción de inventario. Entonces así podemos medir que el usuario está siendo efectivo o no está siendo efectivo al momento de realizar las tareas. Pero ¿cómo puede un supervisor, porque esto lo está viendo el usuario en tiempo real, cómo puede un supervisor monitorear todo esto? Bueno, el supervisor siempre tiene la opción de poder visualizar en esta pantalla la información. En este caso, para este usuario, esta es el seguimiento que está en proceso. Desde que el usuario se conecta,
se genera un número de trabajo y ese número de trabajo es donde se acumula todo lo que el usuario va haciendo durante el día. Entonces, si se dan cuenta, aquí hizo la recepción, este era el tiempo objetivo, este es el tiempo real y este es el performance que tiene el usuario actualmente dentro de la aplicación y va construyendo un histórico día a día de lo que el usuario hizo. Incluso si es necesario reportar alguna actividad indirecta. Por ejemplo, en el caso de nuestro usuario, este usuario ya no tiene trabajo directo que hacer de las recepciones, sino que va a hacer otra actividad. Como por ejemplo, ¿qué? Vamos a entrar aquí al menú Labor y vamos a decir que voy a iniciar otra actividad que no es una actividad directa, no es un picking, no es un almacenamiento, no es un reabastecimiento ni un conteo cíclico, sino que le vamos a dar aquí la búsqueda y le vamos a decir, voy a hacer el cambio de batería del equipo. Entonces, cuando le dé Enter aquí, incluso le puedo decir para los que son operadores logísticos a qué propietario, a qué dueño de inventario, a qué cuenta le voy a asignar el tiempo que voy a tardar haciendo el cambio de batería. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos colocarle JA y hago el control. Cuando voy al registro de la actividad del usuario, que en este caso es esta 11, cuando voy al registro de actividad del usuario, inmediatamente el supervisor sabe que el usuario está haciendo el cambio de batería y esta tarea la va a hacer entre las 10:55 y las 11:10 porque esta tarea tiene programado por defecto una duración estándar, es decir, dura 15 minutos. Pero ¿cómo el usuario puede reportar una actividad que no es tan estándar, sino una actividad que le puede tomar más o menos tiempo? Dentro de la misma pantalla, el usuario puede decir iniciar actividad y dependiendo de la actividad que seleccione, el tiempo puede ser fijo o variable. Por ejemplo, esta no tiene un tiempo fijo, que es la que llamamos descarga de camión, no tiene un estándar establecido y básicamente lo que nos dice es la hora en que se inició. Cuando el usuario diga terminé la actividad, se va a actualizar no solamente el tiempo de duración, sino la hora final de cada una de esas actividades. En este caso le voy a dar aquí detener, me dice terminó la actividad que estaba desarrollando y ya vamos a poder al actualizar aquí ver en tiempo real el tiempo consumido dentro de la actividad de descarga que estaba realizando el usuario. Entonces, Labor Management no solamente me permite medir los tiempos directos de ejecución de picking, tiempos directos de ejecución de almacenamiento, reabastecimiento, sino que me permite medir esas otras actividades. Y de esta forma, cuando uno ve el actual, sabe exactamente dónde están o cuáles son los tiempos muertos de un usuario durante el día. Puede determinar eso. Puede ver también el inicio y el fin de cada una de las actividades, lo cual le permite establecer dentro de su hoja de trabajo, aquí está el resumen, lo vemos aquí arriba. El usuario, aquí arriba se muestran las sumatorias de todo esto para establecer el usuario cómo va durante el día, es decir, el Labor Management te da todas las facilidades de supervisión de las personas dentro del centro de distribución. Esto en función de la estimación de estándares y la identificación de los tiempos muertos de la operación, pero el siguiente proceso en el que el Labor Management tiene que ayudarnos dentro de nuestra gestión es a determinar los recursos que necesitamos. Al final todos cada día queremos ver algo parecido a lo que les voy a mostrar, que es una plantilla de trabajo. Por ejemplo, la plantilla de trabajo del día de hoy.
Al iniciar el día, yo tenía unas actividades que desarrollar dentro del centro de distribución. Esto de nuevo se hace basado en las fechas esperadas de llegada de las órdenes de compra. Si hay una cita y ya se actualizó la fecha de llegada, pues en la fecha de llegada de los documentos y en las fechas programadas de despacho de cada una de las órdenes de expedición. Esa es una forma de obtener este resultado. O a partir de la historia, del comportamiento histórico del centro de distribución, podemos llegar a determinar por cada actividad que se desarrolla dentro del centro de distribución, cada turno de trabajo, cuál es la carga que va a tener de una actividad específica, y dentro de esos turnos, cada persona en qué zona del centro de distribución va a estar trabajando y qué va a estar haciendo dentro de cada una de esas zonas. No sé si lo pueden apreciar bien o no, pero por ejemplo, aquí hay unas actividades que están en rosado o en rojo, no sé bien cómo lo ven ustedes allá, y hay otras que están en blanco. Las que están en blanco significa que ese usuario por configuración tiene la capacidad, el entrenamiento y los permisos dentro de la aplicación para realizar esa actividad. Eso quiere decir que yo podría mover a alguien que está en inventario rotativo a hacer otro tipo de labor indirecta dentro de otra zona y de esta forma ir ajustando el plan. Uno de los ejemplos clásicos que me gusta mostrar aquí es la recepción. En la recepción, en las entradas que tengo programadas, me están faltando 0.5 personas. Esto quiere decir que necesito mover un recurso de alguna otra área para poder soportar esta operación de recepción. Entonces, cuando voy aquí a la parte de usuarios, necesito visualizar dentro de la ficha de recepciones, que es esta, qué personas están asignadas y quiénes tienen la capacidad de hacerlo, pero no están asignadas en este momento. Entonces, aquí yo me doy cuenta de que este usuario, que está en los muelles directamente, no está haciendo recepciones o no lo tengo programados dentro de las recepciones, y poder asignarlo, miren aquí el punto 53 que me falta dentro de la recepción, y poder asignarlo para poder equilibrar este porcentaje. Aquí ya disminuyó de 0.53 a 0.23 y lo que tengo es continuar asignando personas para que terminen. Esta actividad de recepción ya está balanceada, ya pasó de tener un déficit de 0.57 personas, ahora tener un superávit de 0.57 personas, es decir, ya me están sobrando media persona dentro de este proceso de recepción. De eso se trata. El Labor Management te sugiere una planeación de acuerdo a los permisos del usuario y las capacidades programadas, y el supervisor se encarga de modelar el plan o perfeccionarlo de tal forma que va ingresando los usuarios o moviéndolos entre las áreas, respetando las habilidades que cada usuario tiene. Ustedes van a poder hacer varios planes. Por ejemplo, este día tenemos 2 planes de trabajo, 2 modelos de plan de trabajo. Puedo crear un tercero y comenzar a jugar con ellos para determinar cuál es el mejor plan, el que más me conviene para el trabajo del día a día. Una de las recomendaciones que tenemos con Labor Management es que esto no es para planear o para programar el trabajo de todo el mes. Este es un sistema de planeación en corto tiempo. Generalmente ustedes no conocen la carga de trabajo para un periodo de tiempo muy largo, sino que lo conocen para los próximos 3, 4 días. Nosotros creemos que una ventana de 7 días para programación del trabajo es una ventana suficiente para visualizar la semana completa y no tener más actividades y no tener problemas con la programación. De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo planes elaborados desde el día 1 hasta el día 7 de noviembre. ¿Ok? No recomendamos más de ahí para allá. Entonces, ustedes van a poder hacer este trabajo de balanceo por cada uno de sus turnos en fechas específicas y van a poder crear múltiples versiones del plan que
que tienen. Esto se hace directamente en Labor y al final lo que hay que hacer es llevar esto a los usuarios, presentar este plan a los usuarios para que cada uno sepa dónde tiene que trabajar en cada día de la semana y cuál va a ser su carga en las diferentes actividades. Un segundo, por favor. De preguntas. Listo, muchas gracias Jorge por lo que nos has mostrado y la demo que nos has dado el día de hoy. Tenemos varias preguntas que nos han enviado por vía la herramienta. No sé si vamos a responderlas todas en la sesión, si no nos vamos a estar contactando con cada uno de ustedes para responderlas con mayor detalle. Nos preguntan si el Labor Management System puede ser instalado en cualquier versión de Infor o se necesita hacer algún update previo de la instalación. Cuando tú implementas SCE de Infor, el Labor Management ya viene incluido. Lo único que necesitan es la consultoría para poder establecer los estándares de mano de obra y hacer la configuración de la programación de planes de trabajo. Así que no necesitarían comprar licencias ni hacer instalación de software nuevo. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también si para la implementación del Labor Management es necesario haber implementado Slotting antes. No es necesario, pero sí es una recomendación el que tú tengas un slotting medianamente hecho para que se vean mejores resultados. Eso impacta directamente en qué tanto beneficio vas a obtener al momento de implementar el Labor Manager. Ok, perfecto. Nos preguntan si es recomendable hacer un estudio de tiempos y movimientos para esto o el software y la metodología de cerca nos ayuda a tener esta información para que el Labor Management funcione como nos has mostrado. Es posible obtener información para los que ya tienen SCE, es posible obtener la información directamente de los históricos de tareas de SCE. Allí está toda la información que necesitamos, qué tipo de equipo se utilizó, de dónde salió y dónde finalizó la actividad, cuáles son las áreas, qué usuarios lo hizo. Es decir, desde el WMS ya te hace un aporte grande a los tiempos y movimientos y ya tienes por lo menos 6 meses de operación corriendo con el WMS. Perfecto, y nos preguntan también si para las tareas de picking en una compañía que normalmente no maneja un corte de pedidos determinado, ¿el plan de trabajo puede funcionar? Puede funcionar, no estoy seguro de la pregunta. ¿Tú, Jorge, crees entenderla mejor? Sí, nos preguntan en una compañía que normalmente no tiene un plan de trabajo establecido para los 7 días, sino que el trabajo te va llegando, los pedidos y los recibos a medida, por ejemplo, un caso del 3PL. Ya, en ese caso deberíamos basarnos no en los pedidos que están llegando, sino en la información histórica del desempeño del centro de distribución para tratar de tener un plan más acotado a la historia que al documento como tal. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Yo creo que las demás preguntas vamos a estarlas respondiendo, porque están agrupadas bajo los mismos temas a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación en el webinar. Les vamos a estar enviando información de este presente webinar y de nuevos temas que vamos a ver a futuro, para que los veamos en cada una de las siguientes sesiones. Hay una última pregunta que está muy interesante, que creo que le va a interesar a todo el grupo, y es, más o menos, ¿cuánto puede demorar la implementación de un Labor Management? Estamos considerando alrededor de 300 horas de consultoría, en 3 meses de trabajo aproximadamente. Perfecto. Perfecto, Jorge, pues muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a estar pues enviándoles información y complementando
la información que necesiten. Pueden contactarnos también pues, a nuestros números de contacto del área comercial para poderles responder cualquiera de las dudas que tengan. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y un feliz día para todos.